Hola a todos, yo soy Said Samano Yo soy Chava Sámano. y queremos darles la bienvenida a este nuevo episodio de Interesante Podcast, en el que tenemos como invitado al mexicano número 1 en el Mundial de Ironman 2024, lo que lo convierte en el mejor triatleta del país, Ángel de Lope Cobo. Con él platicamos sobre lo que lo impulsó a participar en este evento y toda la preparación que lleva un deportista de alto rendimiento. Disfrútenlo. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos otra vez a este espacio donde tenemos personas interesantes haciendo cosas interesantes. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a el primer lugar de los mexicanos que participaron en el último Ironman, en el Mundial de Kona, Hawái, en el 2024, Ángel de Lope Cobo. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo Muchas gracias, estás? Chava. Muchas gracias. Bien, bien, muy bien, emocionado de estar aquí. Oye, bueno, pues yo te invité a platicar con nosotros, porque la verdad, pues me pareció muy interesante lo que lograste el año pasado, ¿no? ¿En qué mes fue más o menos? Octubre 26. El 26 de octubre. Sí. Pero pues más que platicar sobre esa experiencia en específico, pues, o sea, cómo llegaste hasta eso, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, pues tú eres de aquí, de Querétaro. Sí, aquí nací, aquí crecí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25, nací en el 99 Uh-huh. y toda la vida he vivido aquí en Querétaro. La verdad, creo que Querétaro es una de esas ciudades como que te ofrece muchas actividades, ¿no? Sí, fíjate que hay muchos que creen que no, que Uh-huh. tienen, especialmente jóvenes, que tienen la inquietud de irse, ¿no? A la Ciudad de México, a ciudades más grandes. Y yo inclusive me llegué a considerar uno de estos. No necesariamente la Ciudad de México, pero no fue hasta que empecé a andar en bici, que salí de las zonas en las que me solía mover, que fui conociendo más y más el estado y todo lo que ofrece Querétaro. Y al día de hoy estoy feliz viviendo aquí. Qué bueno. Sí. No, sí, yo también siempre he visto, como dices, hay mucha gente que cree que no. Yo creo que en específico, pues, como dices, ¿no? Los que viven aquí, como Sí. que el ver tan cotidiano todo desde niño, tal vez dices, puedo hacer otras cosas. Claro, y no se dan la oportunidad de salir de la rutina y los lugares que suelen visitar y conocer nuevos lugares, ¿no? Y hay muchísimos, hay mucho que conocer y no está tan lejos. Entonces, dices que, pues me imagino que desde niño empezaste en la bici. No, la bici, de hecho, este mes Ajá. cumplo 3 años de empezar a andar en bici de ruta, apenas. Ajá. Fíjate que eso me llamó mucho la atención cuando empecé pues o sea, a conocer tu parte de tu historia, Sí, que pues tienes muy poco entrenando para un triatlón, ¿no? sí, 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 sí. La realidad es que yo siempre quise hacer uno. Ujú. De hecho, hice uno, yo creo que a mis 8 años, algo así, estaba muy chiquito. En San Gil, aquí muy cerca, organizan un triatlón y organizan también un triatlón para niños. Y yo lo hice con mis primos. Y en aquella época, mi papá, mi tío, o sea, habían algunas figuras adultas alrededor que estaban haciendo tri olímpico. Mi papá estaba entrenando para uno, él tiene diabetes tipo 1, se tiene que andar inyectando insulina y para él era un reto pues, muy importante, ¿no? Hacer el tri olímpico con la diabetes. Y me tocó acompañarlo, fue a Veracruz, lo acompañé con toda mi familia, fue su suegro también, mi abuelo, y lo vimos correr allá. Y desde entonces yo creo que me quedé con la espinita de hacer uno. Yo en ese momento, quizá un poco más adelante, estaba en el equipo de atletismo de mi escuela. Eh, ¿Qué edad tenías tú cuando viste a tu papá hacer ese triatlón? yo creo que habré estado en la primaria, finales de la primaria, unos 12 años, algo así. Y en esas fechas también me metí a atletismo ahí en la escuela y nos ponían a entrenar pues, casi todas las pruebas, ¿no? Corríamos, bueno,
los 100, 200, 400, 800 y nos ponían a saltar longitud también, relevos, y ya porque es lo que podíamos hacer ahí en la escuela, ¿no? No había salto con garrocha Ok. Otras actividades. no había fondo tampoco, y no nos hacíamos especialistas en una prueba, como que corrías la que querías correr. Y no era de los sobresalientes tampoco, o sea, de vez en cuando sí me llevaba medalla, pero cuando eran estatales o regionales, nunca llegué a ir a un nacional. Inclusive a regional creo que tampoco llegué a ir. Pero estuve yo creo que unos 4 años en atletismo y empecé con un dolor en la espalda baja. Fui al doctor, me hicieron resonancia magnética y me detectaron una hernia discal entre la L4 y la L5 y fui a ver a un par de doctores para ver qué opinaba, ¿no? Ellos fueron los que me diagnosticaron la hernia y ambos me dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no vas a poder volver a correr en tu vida, dedícate a nadar y a escalar. Inclusive uno de ellos proponía operarme. Y obviamente a mí me encantaba el ejercicio, el deporte. Yo en educación física, cuando nos ponían a correr la milla de vez en cuando, nos hacían una prueba física de la milla, todo el mundo llegaba con su justificante médico y yo llegaba emocionado con ganas de correr la milla, porque la milla, ¿sabes? Unos eran muy buenos en fútbol y eran muy populares por ser buenos en fútbol, ¿no? Pues es el deporte que como por default ya no en Justo. todo México. Sí, los delanteros del equipo de fútbol son los niños que son los más populares, ¿no? Ajá. Pero ese día, el día que corríamos la milla, yo era el niño popular, ¿sabes? Porque era el que salíamos, eran 4 vueltas a la pista y antes de terminar ya le sacaba una vuelta a la mayoría, ¿no? Entonces ese era como mi idea. Y para que te empieces a conocer un poquito de dónde viene, ¿no? Sí. Todo esto. Y cuando me diagnostican la hernia, obviamente me pega, ¿no? Porque yo disfrutaba muchísimo correr y estas competencias. ¿Te refieres a que te pega mentalmente? Sí, te pegó mentalmente. Sí, me vine abajo emocionalmente, ¿no? Ajá. Y el deporte, que algo que tanto disfrutaba, pues lo tuve que dejar de hacer. En la escuela normalmente pues, traes tu mochila y en la prepa pues teníamos, no sé, 6 clases al día y en nuestro caso nos pedían a veces un cuaderno por materia, aparte tenías que llevar tus libros, quizá una computadora, no sé, ¿no? Más adelante. Y yo no podía cargar mis cosas, entonces en un principio llevé una mochila con rueditas, pero me sentía muy inseguro con mi mochila, ¿no? Como niño chiquito, ¿no? Como de kinder, yo creo te sentías. Sí. Y dije, no puedo seguir así. Entonces hablé con los maestros y les dije, miren, yo voy a traer una carpeta con 1 o 2, o sea, las hojas que voy a necesitar y las hojas de las clases anteriores, pues las voy a dejar en el locker. Oye, pero cuando te diagnostican la hernia, ¿qué te dicen los doctores? O sea, ¿a qué se debe? ¿Cómo fue la lesión? Pues, los doctores no te dicen, o sea, es muy difícil para ellos poderte decir, oye, la hernia fue por esto, ¿no? Porque ellos no saben todo lo que has hecho. Yo, haciendo una retrospectiva, me di cuenta que no hacíamos mucha fuerza a la hora de correr y quizá, bueno, estoy seguro, habían partes de mi espalda, de mi abdomen, que no estaban fuertes, que quizá con algo de gimnasio no hubiera salido esa hernia, ¿no? Aparte, pues, la pista en la que corríamos era de concreto, entonces superficies muy duras, siempre corríamos ahí, que no ayuda, y saltábamos en una zanja con una arena que también estaba dura, ¿no? Y aparte a mí me gustaba saltar mucho en el trampolín, y pues la combinación de todo esto, más estar débil, fue lo que yo creo que detonó la hernia, ¿no? Sí, porque al final, pues de niño, yo creo que todas esas actividades, pues las haces, pues como dices, sin conocimiento, pues porque te gusta hacerlo, ¿no? No, como Sí. que
tal vez de primera no sabes que debe haber una preparación para... Justo, y no estás consciente que puede haber una repercusión a tan corta edad que te va, o sea, por el resto de tu vida, ¿no? Porque una hernia discal, una vez que la tienes, pues ahí se te queda, ¿no? Al menos que te operes. O sea, al día de hoy sigo con mi hernia discal. Entonces, por un lado, estás muy vulnerable a tus entrenadores. Y es delicado porque muchas veces los entrenadores no tienen la preparación y por ser niños no les dan la importancia que les deberían de dar. Entonces hay muchos casos como este en el que gracias a una falta de conciencia o información, ¿no? No es voluntario, pero pueden salir muchos jóvenes pues, con repercusiones por el resto de su vida. Y eso que aún así tuvimos muy buenos coaches. Y no les guardo rencor alguno, es más un tema sistemático, yo creo, cultural, no sé. Pero, total, gracias a esto, durante los siguientes 5 o 6 años, hice la mínima cantidad de ejercicio, o sea, de repente... ¿Qué edad tenías cuando te dicen? 15. 15. 14, 15, sí. De repente iba al gimnasio, ocasionalmente iba a nadar, pero a lo mucho 1 o 2 horas de ejercicio a la semana. O sea, me mantenía activo. Pero sí era muy poco, ¿no? Sí, la verdad es que sí fue muy poco ejercicio. Y con el tiempo, a pesar de que me consideraba alguien atlético y activo, pues me fui adelgazando y estaba flaco. Y la gente me llegaba a decir, ¿no? Oye, te ves flaco, te veo flaco, estás flaco. Y pues obviamente me pegaba, o sea, aparte me sentía inseguro de cómo me veía, cómo me sentía, ¿no? Y todo esto, pues, nace por esta inactividad, por el miedo de hacer ejercicio que me inculcaron estos doctores, ¿no? Y eventualmente, tengo 2 primos hermanos. Ellos nacieron en California. Ellos tienen 5 años menos que yo. Entonces ahorita tienen 20, o están por cumplir 20. Y los fui a visitar un verano, me llevé a mi abuelo a que los viera. Y yo era el primo grande. Siempre fui el primo grande. Pero esa vez que voy a California, me encuentro con mis primos y los dos están más altos, más grandes, más fuertes que yo. Y aparte ellos están conscientes que yo estoy débil, ¿no? Entonces, en ese momento, uno de ellos estaba entrenando para un ultramaratón. Un ultramaratón son más de 42 kilómetros. Si corre 50, un evento 50, ya es ultramaratón. Pero las distancias más comunes son 50, 100 kilómetros o 100 millas. Esa es la más larga. Y mi primo está entrenando para unos 100 millas. Fan de David Goggins. Y el otro, su hermano, que son cuates, la misma edad, estaba entrenando para un Ironman. Okay. Y cuando voy, me ponen una serie de retos, ¿no? Pruebas, porque ellos tienen la idea de que tienes que retarte constantemente, ¿no? Para extender tu percepción de lo que eres capaz de hacer. Y luego si si tú eras más grande, pues con mayor razón, ¿no? Sí. Y me gané el apodo de Baby Boy. Me decían Baby Boy. Y el que corre ultras me dijo, vamos a correr un maratón mañana. Yo lo más que había corrido, yo creo que eran 10 kilómetros, a lo mucho, no sé cuánto había corrido. Y no me pude rehusar, o sea, no había forma de negociar. Entonces nos levantamos, pésima nutrición, pésima hidratación, o sea, no pudo haber habido peor planeación para correr un maratón. Y salimos a correr, hasta que el kilómetro 23, 24, me detuve a tomar algo de Gatorade, mis piernas empezaron a temblar y ya no pude seguir ni trotando tantito, ¿no? Y hasta ahí llegué ese día. Pero ese viaje pues me pegó en el orgullo. O sea, yo regresé a México y dije, no puedo seguir así. O sea, mis primos están haciendo esto. Y más porque ya lo hacías antes, o sea, ya tenías actividad física antes, ¿no? Sí. Y aparte, o sea, te estoy platicando todo lo que influyó en la decisión de empezar a hacer triatlón, ¿no? O sea, por un lado está el tema de que mi papá había hecho uno
y yo de chiquito tenía ganas de ser uno. Y cuando me dices que hiciste un infantil cuando tenías como 8 años, ahí en ese momento, ¿por qué? O sea, Pues ahí fue más influenciada por los papás, ¿no? Es como, vamos a inscribir a todos nuestros niños a que hagan uno, ¿no? Ajá. Y un triatlón infantil, Sí. ¿de cuántos kilómetros consta cada prueba? Son metros, O sea, no corren ni un kilómetro. No, yo creo que sí. Yo creo que habremos nadado unos, no sé, 200 metros. O ni siquiera los contabilizan. Son como 3 vueltas a la alberca, lo que Ajá. salga, ¿no? Y en la bici habrán sido, me imagino que a lo mucho unos 5, a lo mucho. Y correr habrá sido 1 kilómetro, o menos. Sí, son muy, muy cortitos, son muy cortitos. Bueno, luego ya regresas de esas Sí. vacaciones. Regreso y aparte, yo ya estaba nadando, ¿no? Ujú. Ya estaba nadando y esto fue 2 meses después de agarrar la bici de ruta. Y esa parte es muy importante porque agarré la bici de ruta. Yo me fui de intercambio con la universidad y regreso del intercambio y me faltaba 1 año todavía de universidad. Y al regresar del intercambio, no entré en depresión, pero es el momento en el que emocionalmente he estado en el peor lugar en mi vida. Sí, es un bajón anímico Sí, fue un bajón. importante. Sí. La decisión por la que me fui de intercambio al lugar al que me fui fue porque yo estuve en una relación de 3 años. Mi exnovia se quiso ir a España a hacer la universidad y yo dije, ¿sabes qué? Te acompaño. Este primer semestre que tú estás allá, yo lo puedo tomar de intercambio y estamos allá juntos. Entonces me fui con ella y la verdad es que con ella me tocó vivir la pandemia y era la única persona con la que interactuaba fuera de mi familia en la pandemia, ¿no? Entonces esos años de pandemia fueron muy críticos también porque gran parte de mi vida se fue convirtiendo cada vez más y más y más en ella y en nuestra relación, al grado que me fui a España por ella y regreso porque una, tenía que regresar a terminar la carrera y dos, no me terminó de convencer España o lo que vivía ya ese semestre para dejar todo lo que tenía aquí por irme, ¿no? Y estaba muy joven, muy, muy joven para tomar una decisión así. Tenía 22 años. Y regreso habiendo cortado con mi ex en buenos términos, ¿no? Pero porque los dos pues, había sentimiento todavía, pero nadie te enseña cómo cortar. Sí, es difícil esa parte siempre. Sí, entonces fueron meses muy complicados, muy, muy complicados. Llegué a ir a terapia, fui a una terapia, me cobraron y como tengo genes judíos, dije no puedo volver a pagar una terapia. y en esas fechas vi un perfil de un amigo que justo había hecho el triatlón de San Gil conmigo 15 años antes, ¿no? Ya. Y veo su perfil de Insta y veo que está subiendo el Insta y está yendo a gran fondos de bici y haciendo medios Ironmans. Esa parte que de ver se antoja, ¿no? Sí, aspiracional, tal cual. Y era alguien que pues, le había perdido el rastro, pero pues había habido una amistad antes, de niños. Le escribí y le dije, oye, estoy en muy mal lugar, de que invítame a cualquiera de tus planes, al que sea, me da igual. Y dice, oye, pues voy a salir a rodar, ¿por qué no te vienes? Y órale, va. Y ahí estaba la bici de mi papá de aluminio que había usado para su tri olímpico, ¿no? Entonces pues la saqué, le puse aceitito y me fui a andar en bici con él. Y salimos en varias ocasiones, me gustó mucho. En verano voy con mis primos, regreso motivado de hacer un tri. Digo, ya tengo la bici, ya estoy nadando, solo me falta volver a correr. Que era la actividad que te habían prohibido los médicos, ¿no? Sí, y pues yo seguía con ese miedo, ¿no? Pero pues fue muy, muy, muy progresivo, me la llevé muy lento, empecé corriendo pues, nada, ¿no? O sea, 1 kilómetro o 2. Y, y, y me di cuenta que no me molestaba la espalda. Obviamente mi primo me decía, ¿por qué no te inscribes a un Ironman, no? Yo pensando en el maratón y en mi espalda y decía, es que pues, en cualquier momento me inscribo a un Ironman, ¿no? Inscripción, tanto. Viaje, tanto. Esto, tanto, tanto, tanto. Para que dentro de un mes salga el problema de la hernia y no pueda correr, ¿no? Entonces, mi pensar fue, ¿sabes qué? Voy a empezar con un tri olímpico, pues a ver qué pasa. Uh-huh.
Y me entrené por mi cuenta, llegó el trío olímpico, hice el trío olímpico de Cozumel 2022. Antes de eso, Ángel, Sí, creo que es importante que nos expliques cuál es la diferencia entre un triatlón olímpico, claro, un triatlón 73 sí. y un Ironman. Sí, el triatlón es la disciplina, es como Ujú. decir correr, ¿no? Tú como te puedes meter a correr una carrera de 5 kilómetros, puedes correr 10, 21, 42. Triatlón es igual, hay distintas distancias. Triatlón olímpico, su nombre viene de las Olimpiadas, que es la distancia que corren en las Olimpiadas, que compiten en las Olimpiadas, que son 1,5 kilómetros nadando, son 40 kilómetros en bici y 10 corriendo. Después tienes el sprint, que también es muy popular, que es la mitad, 750 nadando, 20 en bici y 5 corriendo, Es la mitad de de un un olímpico. olímpico. Estos dos, hay muchos eventos en México. No los he contado, pero yo creo que hay 20. Después tienes, hacia el otro lado, tienes el 73, el medio Ironman, que lo que hace la organización Ironman, que es una compañía privada que Ujú. organiza triatlones de larga distancia, por no llamarle medio Ironman y que a los que hagan un medio Ironman les llamen medios Ironmans, le llaman Ironman 73. Que son 70 millas. 70.3 millas es la distancia total si sumas la distancia de las 3 disciplinas, Ujú. que en nuestro sistema métrico sería 1,900 kilómetros nadando, 90 kilómetros en bici y 21 corriendo, 21.2. Punto 1. Y el Ironman completo pues es medio, el 73 por 2, ¿no? Entonces tienes 3,800, que de hecho es 3,860, se acerca más al 3,900. 900. Después son 180 en bici y un maratón 42.2 kilómetros. Ese es el Ironman. Entonces yo me inscribí al Olímpico porque fue el que hizo mi papá, porque solo eran 10 corriendo y era lo que estaba pues, preparado para hacer en ese entonces. O sea, ya estabas entrenando lo que platicábamos hace rato, fuerza. No, en aquel entonces todavía no estaba muy consciente de la importancia de la fuerza. Empecé a correr y fue más que nada volumen, o sea, pura zona 2, o sea, baja intensidad. Ujú. eh, y, y, pues, más o menos haciendo una que otra simulación, ¿no? Al paso que pretendía hacer. Pero yo en realidad sabía muy poco a lo que iba, muy, muy poco. No entrené, no tenía coach, no tenía nadie que me asesorara, fui como a O sea, ciegas. entrenaste por tu cuenta lo que tú creíste necesario. Sí, sí, sí. Total, fui al evento con la bici de aluminio de mi papá, la metí en una caja de cartón, volamos a Cancún y tomamos el ferry de Playa del Carmen a Cozumel con la caja y hago el triatlón olímpico y termino en segundo lugar de mi categoría, en aquel entonces era 18 o 24. Para mi sorpresa, porque yo no esperaba quedar un segundo lugar con 2, 3 meses de preparación, 2 meses, bastante informal. Ujú. Eh, Me seguía sintiendo como un baby boy. Dije, no, esto fue demasiado rápido, ¿no? Como para decir, ¿sabes qué? Ya me retiro del triatlón. Al contrario, dije, apenas estoy empezando y el siguiente paso va a ser un medio Ironman. Y ahora sí voy a empezar a entrenar. Eh, Entonces, terminando más o menos en las mismas fechas, fue el Mundial de Ironman en Hawái de 2022 y lo transmitieron en YouTube en vivo. Y yo, pues me apareció el live stream, me metí, lo vi. Lo empecé a ver en el desayuno. Ujú. Estaba nadando. Y durante el día me conectaba a ratos y pues o sea, los profesionales tardan poco menos de 8 horas en terminarlo, ¿no? Entonces, una, una jornada laboral casi, casi. Sí. Y obviamente quedé impresionado con las velocidades, las distancias, las condiciones en las que estaban participando y compitiendo. Fue faltando
no sé, unos 5 kilómetros. O sea, imagínate, lleva 7 horas de carrera y después de 7 horas fue que se definió el primer lugar. Entonces, hubo algo que hizo clic ese día que vi la transmisión en vivo. Obviamente no hubiera creído que la próxima vez que fuera al Mundial en Hawái yo estaría ahí, pero la subconsciente algo pasó, ¿no? Se plantó una idea, ¿no? Sí, que quizá no tenía la seguridad para creer que iba a poder cumplir un sueño tan grande, ¿no? De nuevo, yo muy con los pies bien firmes en la tierra, pensando en mi espalda, dije, bueno, el paso que sigue va a ser un medio Ironman. Yo en este entonces pues me estaba graduando de la prepa, de la universidad, empecé a chambear también, entonces tenía que gestionar la chamba con el ejercicio. Justo te iba a preguntar eso. Sí. Ya cuando decides ya empezar a entrenar, Sí. ¿en qué parte estabas? Me dices que estabas ya graduándote y empezar a trabajar. Sí. ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería industrial. Ajá. Sí. Pero siempre, o sea, hasta la fecha sigues enfocado en ejercer tu profesión. No, de hecho, desde que me gradué, Ajá. gran parte hasta la fecha de los trabajos que he tenido han sido pensando en el ejercicio. Uh-huh. No, porque imagínate que me hubiera graduado y hubiera entrado a alguna planta de producción de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, se hace casi imposible. Muy difícil, ¿no? Además, no están cerca de mi casa, están lejos de donde entreno. No, entonces, para que se den una idea, yo me graduó y tenía dos ofertas de trabajo. Una pagaba, yo creo que 2, 3 veces más que la otra, pero una me daba la oportunidad de entrenar y la otra se complicaba mucho. Y me fui por la que me dejaba entrenar. Sí, yo creía que era el momento para hacer algo así, porque uno no sabe más adelante qué responsabilidades vas a tener, ¿no? Si es que quieres tener familia, encuentras pareja o el trabajo no te lo permite, es más difícil. No es imposible, pero es más difícil comprometerte a algo así. Y yo sabía que si me iba por la otra chamba, ya estaba caminando en ese sentido. Entonces, me fui por este trabajo que me permitía entrenar. Y conseguí un coach. Coincidió este coach con el que trabajé 2 años. Con él trabajé para Kona. Lo conocí aquí en Querétaro. Él vive en Texas, en El Paso, es mexicano. Pero de coincidencia, no ha vuelto a Querétaro desde entonces. No lo he vuelto a ver físicamente. Nada más lo he visto una vez, 2 días en mi vida. Y vino a hacer unas pruebas de bici y hacer unos fits para, o sea, ajustar la bici de algunas personas. Y me hice una prueba con él, me agradó su trato y se me hizo muy profesional, sabe mucho. Y decidí comprometerme, o sea, decidí empezar a entrenar con él. Y a él le dije, ¿sabes qué? Tengo 2 horas para entrenar al día. Quiero hacer el medio Ironman de Acapulco. Vamos a ver qué tan lejos llegamos, ¿no? ¿Qué fue el de 2022? Ya sería 2023, fue 2023 ya. Sí, porque en Cozumel el trío olímpico fue octubre y este evento era en marzo, según yo, de 2023. Y total, 2 horas al día, yo empecé con mi chamba. Llego al evento, participo con la bici de aluminio de mi papá. Ya es un medio Ironman, no es una bici de triatlón, es una bici de ruta sin aerobarras. Le compré unas aerobarras en Amazon por $1,000 de aluminio y veías bicis que costaban 30 veces lo que cuesta esta bici, ¿no? Y que tengo los tiempos más rápidos de bici en el evento. ¿En serio? Con esta bici, sí. Y quedé en primer lugar de mi categoría, inclusive califiqué al Mundial de Medio Ironman de 2023. Yo ese día del evento tenía un vuelo por chamba, por trabajo a Estados Unidos. O sea, bueno, tenía que volar a Ciudad de México, de Acapulco a Ciudad de México y de Estados Unidos. Y no me podía quedar a la premiación. Yo nunca pensé que iba a tener que... Uno de los 3 primeros. No, cero. Menos que me iban a invitar a un mundial. Y tú cuando te invitan a un mundial de Ironman, tienes que ir a la premiación a aceptar la invitación. Y tienes que pagar en ese momento tu inscripción.
Si no, se la pasan a la siguiente persona, Ok. dependiendo de cuántas plazas hay, ¿no? Si hay una plaza y tú quedaste en primero, pues, y no vas, pues tu plaza se la pasan al que quedó en segundo, ¿no? Si hay 3 plazas y uno de los primeros 3 no va, pues se la pasan al cuarto. Entonces tienes que estar al pendiente de las plazas. Yo no tenía ni idea de las plazas, de la ceremonia, yo tenía que subirme al avión e irme a trabajar. Y no, pues no pude aceptar la invitación, pero también en ese entonces yo no tenía el recurso para irme a un mundial a Finlandia, era en Finlandia. Entonces yo sabía que mis papás me darían el apoyo, ¿no? Pero que no me darían el apoyo para ir a 2, 3 mundiales, tenía que escoger uno. Y fue ese día que dije, ¿sabes qué? Si le voy a pedir a mis papás el apoyo para ir a un mundial, que sea Kona. Y me puse a entrenar para el Ironman completo de Cozumel 2023, que es ahí en donde tenía la oportunidad de calificar o no a Kona. Y no te imaginas, ¿no? Todo lo que hay detrás de este, pues del logro que tuviste recientemente. O sea, es sobre todo, por ejemplo, lo de tus lesiones. Sí. Lo de tus lesiones. Ya no volviste a, a sufrir de la hernia, a tener otra lesión. No, sí tuve varias. Afortunadamente ninguna muy grave, no, pero por ejemplo con la que más batallé fue con fascitis plantar. Aquellos que la han tenido saben lo molesto que es, porque lo que sucede es que se carga la planta del pie y existe esta tensión en la fascia, que es un músculo muy, muy duro en la planta del pie. Y el problema de darle terapia o rehabilitación, sí, terapia, a ese músculo es que todos los días lo usas. Entonces es muy difícil desinflamarlo una vez que está así, que te causa esa molestia. Y si no lo tratas, lo que sucede es que se empieza a calcificar y se empieza a formar como un piquito debajo de tu talón. Okay. Y el cuerpo, a la hora de que se empieza a calcificar, pues no está acostumbrado a ese hueso, ¿no? Literal, se expande el hueso. Y entonces se molesta, o sea, se tensa más y es como esta espiral en caída, ¿no? En el que se tensa, se calcifica, se estresa, se tensa, se calcifica, se estresa. Y la única forma pues, es reposo. Mi problema es que yo tenía una cuenta regresiva, o sea, Kona era una oportunidad la que tenía y con fascia o no con fascitis o no lo voy a intentar, ¿no? Entonces yo cada vez que había una oportunidad por, ¿sabes? Un cumpleaños, apagas unas velas que deseaba, pues que se me fuera la fascitis, ¿no? Me paso debajo de un tren, fascitis, de que me encuentro una moneda en el piso, fascitis, Año Nuevo con las uvas, fascitis, ¿no? Todo estaba muy, muy metido en la cabeza, ¿no? Y así como la fascitis, a menor grado hubieron otros temas. Y lo que sucede con mucha gente es que tan pronto sienten una molestia, se apanican, ¿no? Y paran lo que están haciendo, enseguida buscan ayuda, van a terapia, les empiezan a hacer masaje. Y hay muchas cosas que creo que se pueden hacer mejor, ¿no? En primer lugar, tienes que ser muy curioso, muy, muy curioso, ¿no? O sea, si tu razonamiento únicamente llega a, chin, me duele el pie, voy a dejar de correr. O sea, nunca vas a entender. Sí, tú mismo te estás poniendo ahí un límite. Ajá, ¿no? Entonces, tienes que ser muy curioso, ok, ¿qué exactamente es lo que siento, ¿no? ¿En dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué músculo es? ¿Qué función tiene ese músculo? ¿Qué movimientos he estado haciendo que involucran ese músculo? Es un músculo que está débil y me duele porque estaba débil y le pedí de más. ¿Es un músculo que está bien o simplemente estoy demandando demasiado? ¿O es un músculo que siente molestia por otro músculo, ¿no? Porque pues, es una cadena de conexiones de la cadera hasta los pies que muchas veces si sientes un dolor en un lugar es por una debilidad que hay en otra parte, ¿no? Okay. Entonces es muy importante asesorarte con un fisio que entienda muy bien y que el objetivo del fisio sea
el sacarte de esta molestia y el prevenir que vuelva a suceder, más que darte un masajito y te veo aquí una vez a la semana durante 6 meses, ¿no? Sí, sobre todo porque pues no todos tienen como pues esa curiosidad que tú mencionas, sobre todo, por ejemplo, un fisioterapeuta, Sí, de que tal vez te diga, ¿sabes qué? Esto no está a mi alcance, tal vez ve con un traumatólogo primero para claro. que te diagnostique, ¿no? Sí, y los traumatólogos, o sea, tienes que tomar todo con una pizca de sal, porque pues, al final del día, el traumatólogo, van a haber muchos que te van a querer operar, ¿no? Y Ujú. los fisios van a haber muchos que te van a querer vender paquetes de 20 terapias, ¿no? Entonces tú tienes que ser muy, muy consciente de lo que está detrás de lo que te están diciendo ellos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a mí yo encontré un par de fisios con los que trabajé muy bien durante estos 2 años. Y uno de ellos me di cuenta de tiempo atrás, pero lo que me hizo decir, este es mi gallo, fue que tenía el problema de los pies y fui con un fisio y me platicó lo de que se calcifica y toda esta espiral en caída, ¿no? Voy con este otro, me checa el pie y me deja unos ejercicios. No, no me tocó el pie, no lo masajeó, nada, ¿no? Me dijo, estás débil, esto sucedió porque tu pie estaba débil, vamos a fortalecerlo, ¿no? Entonces me dejó chamba, me dejó trabajo que tenía que hacer todos los días, porque o sea, ninguna molestia que tengas se va a ir de un día al otro y no se va a ir con masajes, o sea, tienes que trabajar para que se vaya la molestia, ¿no? O sea, cuesta trabajo y es incómodo y la gente prefiere que le digan que con un masajito se va a ir, pero no es así, ¿no? Entonces él fue el que me hizo ver esto y lo más especial fue que nunca me comentó de esta calcificación de la fascia. Y al final de la consulta le dije, oye, fui con un fisio antes de ti y me dijo esto de la calcificación, ¿no te diste cuenta? Y me dice, sí, sí me di cuenta. Y le dije, ¿por qué no me dices, no? Yo espero que me digas si es algo que me va a perjudicar. Y me dice, pues, ¿qué beneficio tiene tú que sepas que se está calcificando y que se puede empeorar la situación si de todas formas lo vas a hacer? No, porque lo que sucede es que si te dicen, ya existe un efecto placebo en el que tú mismo te estás jalando para abajo, ¿no? Sí. Y si no te dicen, y el fisio tiene la madurez y la experiencia para poder decidir qué te dice y qué no, y tomar una decisión, sabes que no le voy a decir nada del que se está calcificando, vamos a ver cómo progresa esto y en una de esas sale adelante. Ujú. Y así fue. Yo seguí con el problema de la fascia, inclusive después del Ironman de Cozumel, y faltando 4 o 5 meses para el Iron de Kona, se me fue de un día al otro, ¿no? Pero obviamente trabajé durante un año en fortalecer mis pies. Qué importante, ¿no? Es el ir armándote como ese equipo de, por ejemplo, mencionas tener un entrenador, un fisio, pero que Sí, sean realmente profesionales y que no te estén vendiendo humo, ¿no? claro, sí, es vital rodearte de gente capaz, de gente que va a estar detrás de ti apoyándote. No se trata de que estén detrás de ti todos los días, ¿no? Pero que tú sepas que hacen bien su chamba y que Ujú. existe confianza mutua, porque yo si le ando cuestionando a mi entrenador todos los días lo que me está dejando, pues no va a funcionar. Sí. Y lo mismo con mi fisio, ¿no? O sea, yo a ellos dos los seguía a ciegas, a ciegas, a ciegas. Y no tuve nutriólogo hasta los últimos 3, 4 meses del entrenamiento. Y lo mismo con el nutriólogo, ¿no? Ujú. Fuera de ellos, eh, mucha gente te dice que te rodees de los mejores, ¿no? Que te busques al mejor y pégate. Yo digo, no necesariamente que busques al mejor, pero que busques a los más apasionados. ¿Por qué? Porque no necesariamente el mejor te va a involucrar y no necesariamente el mejor va a ser la persona indicada, ¿no? Porque creo que eh, justo estamos hablando, ¿no? La pasión es vital y el involucrarte, el pegártele a la gente más apasionada son los que más te van a contagiar esa pasión. Yo cuando empecé a andar en bici, yo desconocía absolutamente todo de la bicicleta, ¿no? Y lo que sucede con muchos triatletas es que se compran una bici para hacer su medio Ironman, una bici de TT, hacen el Ironman y no vuelven a subirse a la bici, ¿no? Eh,
mientras que yo tuve la fortuna de encontrar este grupo de ciclistas muy apasionados, especialmente uno de ellos, que hoy en día es de mis mejores amigos, que la primera vez que le llevé mi bici a que le diera servicio, en vez de decirme, ven por ella en 2 días, me dice, me vio así como interesado y me dice, ven, o sea, te explico, esto sirve así, esto funciona así, aquí le tienes que mover, aquí no te metas, te recomiendo que compres esta herramienta, ¿no? Otro día estaba viendo una carrera, yo no tenía ni idea de las carreras de ciclismo, me empieza a explicar, pues este es Vingegaard, y este es Pogačar, y este es Remco, y todos estos ciclistas famosos, y las historias detrás de cada uno, y los eventos, cómo funciona el Tour de France, eh, ¿no? Y cuando salgo a rodar con él, o cuando empecé a rodar con él, no, pues que no tienes que usar calzón con la licra de la bici, los veías rasurados y te decías, ¿cómo puede ser? Yo no me voy a rasurar nunca, y ahora no hay semana que no me rasure las piernas. Entonces, son muchas cosas que si no te involucras con gente apasionada, fuera de que quizá no las aprendas, o no las hagas y no influya mucho en tu rendimiento, pero no te vas a enamorar de lo que haces. Eh, y para mí fue un diferencial enorme, ¿no? Porque ya detrás de la motivación de cumplir con este sueño tan grande, por un tema de identidad, de lo que tú quieras, ya había una pasión detrás también, ¿no? Entonces sí, es clave rodearte de gente apasionada, hagas lo que hagas, porque esto aplica para lo que sea, ¿no? Sí, en ese sentido, creo que muchas veces hablamos solo de rodearte de un buen equipo profesional de acuerdo a lo que te dediques, ¿no? Sí, Pero pues al final resulta que al empezarte a rodear de todas estas personas que tal vez pues muchas veces no están tan involucradas en lo que haces, también resulta ser que son tu equipo, ¿no? No, sí, no nada más porque van y te echan porras a tus competencias, sino porque pues están contigo en el día a día claro. o digo, no, yo dije ahorita no están tan involucrados en tu actividad, pero de alguna manera hay algún contacto, ¿no? Sí, 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 en el día a día, ¿no? O sea, están siempre muy al pendientes de ti. Y así como dije que hay que cuestionar bastante a los traumatólogos y a los fisios, o sea, lo mismo sucede, inclusive cuando encuentres a un muy buen coach, muy buen nutriólogo, gente apasionada, de alto nivel, o sea, siempre hay que cuestionar, ¿no? Hay que ser muy curiosos porque no necesariamente lo que les funcione a ellos te va a funcionar a ti y no hay nadie que te conozca mejor que tú mismo. Entonces hay que trabajar mucho también en esa conciencia de uno mismo, no solo del aspecto físico, pero mental y emocional, porque juegan un papel muy importante, no solo en la competencia, pero en el día a día, desde el entrenamiento. Entonces, hace poco le di una plática a unos niños que forman parte de la Asociación de Triatlón de Querétaro y fueron al macrorregional en Guadalajara, donde algunos calificaron a los Juegos Nacionales de CONADE, que ahí se seleccionan los que van a Panamericanos Ok. y después se seleccionan de ahí a los Olímpicos, ¿no? Es un poquito más complejo, pero el chiste es que son niños y les daban su uniforme ese día y algo que les compartí a ellos y a sus papás. También les platiqué lo de rodearse de gente apasionada, pero que desde la relación con tu mamá, tus hermanos, o sea, si eso no está bien y, y vas y entrenas, te va a pegar, o sea, lo vas a sentir, ¿no? Entonces, ser atleta no significa únicamente cumplir con tus 2 horas de ejercicio, no, ser atleta va más allá de esas 2 horas de ejercicio. Ser atleta es integral y ocupa 24/7. Y para ser muy buen atleta, tienes que rodearte de toda esta gente y todas estas relaciones tienen que estar, pues bien, tienen que sumar, ¿no? O sea, no puedes permitir estar mal con alguien que te importa mucho, ¿no? Ujú. Entonces empiezas a valorar mucho más la gente con la que te rodeas, ¿no? Porque si te rodeas con gente
que no entiende lo que estás haciendo, que es muy sensible, que les dices, ¿sabes qué? No puedo porque voy a entrenar, y lo toman mal, y te empiezas a aferrar a este tipo de personas, pues, te va a costar quedar mal con ellos, ¿no? Entonces, y te vas dando cuenta, porque conforme más te metes al ejercicio, más decisiones como estas tienes que tomar. Y van a haber personas muy cercanas a ti que te van a empezar a causar esta fricción, y tienes que tener la madurez de decir, ¿sabes qué? Ahorita tengo que distanciarme un poquito porque me está afectando emocionalmente a este objetivo que tengo, ¿no? Y si no entiende esta pasión que tengo, este objetivo, pues quizá no sea, pues en realidad un amigo, ¿no? O quizá no sea la persona indicada, coach, fisio, nutrio, lo que sea, ¿no? Eh, sí, entonces es importante cuestionarlo todo, ¿no? Desde el equipo que usas a la gente a la que te rodeas. En esos temas de ser pues atleta 24/7, que a veces no nos imaginamos todo lo que hay detrás, Sí, que solo pensamos que solo es entrenar, ¿no? Y listo, cuando pues hay que cuidarte muchísimo físicamente, cuidar tu alimentación, sí, cuando empiezas a tener alguna molestia, poner atención. sí, Pero me llama mucho la atención lo que decías hace rato de ser curioso, porque así como te escucho ahorita, creo que esa curiosidad que sí, tienes es la que como que te ha ayudado muchísimo para saber para qué sirven ciertas cosas, por ejemplo, en la bicicleta, ¿no? claro, Eh, no sé, tal vez cuando corrías, pues cuando eras niño, pues corrías pues, por correr, sí, 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 pero ya después cuando regresas después de la lesión, pues ahora aprender a correr, ¿no? Otra vez, sí, a aprender técnica sí, sí, y sí. empezar a involucrarte con todos estos temas de ciencia en el deporte. Sí, vaya, y sí, es un arte, o sea, son las dos, ¿no? Es una ciencia y un arte, porque, por ejemplo, un ejemplo de la curiosidad, yo cuando hago el triatlón de el Iron, en medio, el 73 de Monterrey, tuve la bici más rápida de todo el evento. Al evento fue Paco Serrano, que es campeón, bueno, no campeón, pero fue a las Olimpiadas representando a México y es gran ciclista. Y tuve mejor tiempo que él. Lo interesante es que tanto él como yo usamos un equipo que mide la potencia, o sea, mide la fuerza con la que Pedaleas. pedaleamos, ¿no? Durante los 90 kilómetros. Y a pesar de que yo hice 1 o 2 minutos menos que él, no recuerdo, él ejerció mucho menos esfuerzo, mucho menos potencia en esos mismos 90 kilómetros. Si no puede ser que para 1 o 2 minutos yo haya tenido que dar 10, 15% más potencia que él, ¿no? Entonces me fui de lleno, a partir de la curiosidad dije, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Y me metí a ver todo el aspecto aerodinámico, porque no había otra explicación, ¿no? La posición, qué llantas estaba usando, dónde estaban colocadas mis botellas, todo lo que influye que hace contacto con el aire. De ahí a Kona lo trabajé mucho, gracias a esta realización, ¿no? Eh, y muchas veces esta curiosidad nace por algún aprendizaje. Porque por más que te digan a ti como, oye, tienes que comer esto y tienes que hacer esto, o sea, cuando te lo dicen y no, y tú lo sigues por seguir, como que es difícil aferrarte a eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando entrenas para un Ironman? O sea, llevas a tu cuerpo al Al límite. Entonces, si no comes, o sea, lo vas a sentir, te vas a dar cuenta, ¿no? Que si juegas un partido de fútbol y no comes, pues es 1 hora, 2 horas, ¿no? Que las que vas a jugar, pues quizá no te vas a dar cuenta, ¿no? O ¿qué pasa si no te hidratas? Pues quizá en un partido de fútbol no te des cuenta, no sabes, no sientas algo, quizás sí, ¿no? Pero si te tocan 6 horas de bici
y no comes bien, y no te hidratas bien, y no descansas bien, te vas a dar cuenta ese día que por qué tienes que seguir las recomendaciones de nutrición, de recuperación, del coach, ¿no? Es la belleza de estos deportes que exigen mucho. Porque te das cuenta, ¿no? Y empiezas a entender, ok, ya salí a andar en bici 6 horas y me llevé 2 sándwiches de Nutella. Pasé hambre, ¿no? Mi potencia, mi velocidad cayó, tuve que detenerme, sentí como la famosa pared, ¿no? Lo que sucede en el maratón. Te pones a investigar y pues recomiendan que tengo que ingerir más de 80 gramos de carbohidrato por hora, ¿no? Y dices 80, pues un plátano son 20 gramos de carbohidrato, me tengo que echar 4 plátanos por hora durante 6 horas, me tengo que echar 24 plátanos en mi entrenamiento, es lo que me estás diciendo. Sí, si quieres que sea efectivo, es lo que tienes que hacer, ¿no? Dices, chin, ¿cómo le voy a hacer para cargar 24 plátanos? Entonces dices, volteas a ver a los geles, ¿no? Que es lo que usan. Dices, chin, el gel vale 100 pesos. O sea, me están vendiendo 40 gramos de carbohidrato por 100 pesos. Yo voy a rodar 6 horas. Voy a necesitar 2 geles de 40 por hora. Por 6 son 12 geles. Estás diciendo que me voy a gastar 1,200 pesos cada fin de semana. No puede ser, no. ¿De qué están hechos los geles? No, pues de 80% maltodextrina o 60% maltodextrina y 40% fructosa, que son azúcares, ¿no? Oye, pues ¿cuánto cuestan en el mercado el kilo? Pues ahí vas al mercado de la Cruz, al molino. ¿Cuánto el kilo de fructosa? 100 pesos. Órale, pues me llevo un par de kilos de fructosa y de maltodextrina. Y ahí salgo con mis bolsas blancas de azúcar, ¿no? A hacer mis mezclas. Imagínate, o sea, 40 gramos de carbohidrato, un gel, son 100 pesos. Mis 40 gramos, mi kilo de, Ajá. de carbohidratos son 100 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué empecé a hacer en el entrenamiento? Pues hacía mis mezclas de malto y fructosa del Mercado de la Cruz, que es un mercado que está aquí en el centro de Querétaro, y me gastaba pues 100 pesos no sé, al mes, o no sé cuánto me duraba mi kilo de azúcar, ¿no? Ujú. Pero pues todo esto nace de una mala experiencia. De ahí, pues al tener el chip de la curiosidad, pues dices, aquí tiene que haber un aprendizaje y después te tienes que obsesionar con que no vuelva a suceder, ¿no? Y con optimizar pues, distintos factores, ¿no? Tu presupuesto, tu tiempo, tu desempeño, ¿no? En la nutrición, porque te van a recomendar 1000 cosas de nutrición, pero si no lo puedo consumir, o sea, si está fuera de mi presupuesto y no lo puedo conseguir fácilmente, pues no lo puedo ni considerar, ¿no? Entonces, va más allá, o sea, todas estas decisiones van más allá de lo que la mayoría de las personas o lo que en Internet dice que es lo mejor. O sea, Ujú. tú tienes que tomar una decisión y saber qué factores son importantes para ti, ¿no? Y que sin curiosidad pues, no vas a vivir este proceso, ¿no? Sí. Y ahorita que tocas el aspecto económico, Sí, que pues sí, es, sí, es un sí, gasto. Ahorita como deportista amateur, sí. eh, ¿recibes tal vez algún apoyo o hay alguna beca para... No, yo no recibí ningún apoyo de ningún tipo de gobierno, pues. Ajá. Eh, Recibí mucho apoyo de mis papás con inscripciones y el viaje. El equipo, lo que es la bici de triatlón, el casco, todo esto son cosas que gestioné yo. El entrenador, nutriólogo, todo eso también. Pero definitivamente son gastos importantes. Sí. Son gastos importantes. Como amateur, como profesional, un poquito más. Y vamos, yo ahorita afortunadamente no tengo que pagar la escuela de mis hijos ni preocuparme de cosas así, Solo ¿no? te preocupas Entonces, por ti en este momento, ¿no? sí, yo recibía mi quincena y así como entraba, salía para pagar mi bici o mi equipo. Ujú. Eh,
porque creía en este sueño y yo estaba dispuesto a invertir en él, ¿no? Claro que estoy en una posición privilegiada en la que lo pude hacer. No todos lo pueden hacer, estoy consciente de ello. Pues, gracias a eso estoy, o sea, muy agradecido y me siento afortunado de poder vivir lo que viví. Sí, Y sin embargo, hay muchos que se asustan, ¿no? Al ver el precio de una bici y dicen, chin, yo quería hacer un 73, pero pues las bicis están bien caras. Y les digo, yo la hice con una bici de aluminio de mi papá de hace 15 años. O sea, esa yo creo que si la quiero vender en 10,000 pesos ahorita, difícilmente la vendo, ¿no? Entonces no necesitas más para hacerlo y hacer un buen papel. Ya si me dices, quiero ganarlo, ¿no? Quiero ir a sí, Kona, ok, pues entonces ya se complica un poco, o sea, sí es sí, una inversión pero más por fuerte. algo hay que empezar, ¿no? O sea, Sí, no, pues no, si quieres empezar a correr o a participar en un triatlón, sí. No, al día de hoy, todos los shorts de ciclismo que uso y de correr son de Decathlon y el más barato que encuentro. ujú, Hay gente que gasta y se compran sus shorts de Lululemon o sus licras que valen 4 veces más que las de Decathlon. sí, Pero eso sí, o sea, sí invertir en una buena bici, ¿no? Entonces tú tienes que gestionar tus gastos, ¿no? sí, bueno, al final de cuentas, si ellos lo quieren hacer, Claro, está bien. pues está bien. Y justo eh, para irnos ya un poquito más pues a esta experiencia, Sí, lo mencioné al principio, fuiste el mejor tiempo de los mexicanos que participaron en este mundial, ¿no? sí. ¿Cómo fue participar ya enfocándonos en el mundial? Pues fue difícil. Ajá, Los últimos 3, 4 meses hubieron muchos sacrificios que tuve que hacer. Ahí sí estuve de desempleado. Me enfoqué 100% en la preparación. Conforme te acercas a tu evento, le dedicas más y más horas al entrenamiento. Y son horas efectivas, o sea, en actividad. Mi semana más pesada fueron como 30 horas, pero alrededor de estas 30 horas pues hay tiempo de estiramiento, te tienes que preparar la comida para el entrenamiento, tienes que moverte, ¿no? A donde sea que vas a entrenar. Entonces mucho el tiempo, mucha la energía que te consume. Entonces hay muchos sacrificios alrededor de pues, todo lo demás, ¿no? Si tienes alguna otra pasión, pues yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, también tocaba el piano, pues tenía trabajo, en ese entonces también tenía novia, veía a mis amigos, a mi familia, y con esto pues, dejé el piano, dejé la lectura, no pude seguir con mi novia, eh, la familia pues, la veía menos, mis amigos pues veía pocos. Conforme se acerca el evento son todavía más los sacrificios porque no te quieres enfermar. Entonces no salgo de casa, únicamente comida, este, ¿no? Que hacemos ahí, preparamos ahí y te sientes como en COVID con tu tapabocas a todas partes y no me hables, no me toques, no. A toda mi familia le compré su Redoxon Plus con vitamina C y zinc para que se lo tomaran diario. Pues somos un equipo, o sea, vamos a viajar juntos y aquí uno se enferma, o sea, me van a enfermar a mí. sí, 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 ¿no? Entonces, mucho estrés que tienes que gestionar, ¿no? Me metí de lleno a hacer ejercicios de respiración, meditación, estirar, o sea, todo esto es dormir fue clave, dormir 9 horas o el más tiempo que podía, porque sí es mucho estrés, ¿no? Te preparas 2 años para este sueño tan grande que no sabes si vas a tener la oportunidad de volver a ir, que se puede comprometer en algo tan sencillo como una gripita, ¿no? O comiste algo que te cayó mal y ahí se fue el sueño, ¿no? Entonces son infinitas variables que tratas de controlar y al final del día sigues corriendo el riesgo de que llegue el día y ponchas, ¿no? En la bici y ya ahí te quedas. Entonces sí te empuja físicamente la preparación y mentalmente también tienes que ser muy estoico porque sabes que esos 2 años de preparación se pueden ir muy rápidamente por algo que está fuera de tu control. Sí, es por eso que pues de repente en los Juegos Olímpicos
cuando vemos algunas lesiones, pues los vemos a los atletas deshacerse Sí, porque, o sea, son 4 años esperando ese momento para que tal sí, vez llegue algo que no esperas y se deshacen anímicamente, ¿no? sí, 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 sí. Y es muy fácil juzgarlo cuando no lo has vivido. Y a mí me cambió la perspectiva el vivir algo así, aunque haya sido sacrificios por 4 meses, ya los más importantes, eh, te hace tener más empatía por todos estos atletas de alto rendimiento. Finalmente llego al evento y desde el aeropuerto ves a los que están ahí en la sala de espera para subirse al avión, les ves todos en shorts y en tenis, les ves las piernas, les ves los brazos y todos con las venas salidísimas, ¿no? Que quiere decir que todo el mundo está pico de forma. Intimida estar rodeado de gente tan fit. Y llegas a este pueblito, porque es un pueblo Kona, y no hay lugar en el mundo que he visto con más gente haciendo ejercicio. O sea, no solo los atletas están calentando y ¿no? probando sus bicis, pero todos sus familiares, todos sus amigos, todos son gente activa. Entonces, no importa la hora del día, había gente corriendo. Entonces, la energía del lugar, el ambiente era súper, súper positivo para todos los que íbamos a participar. Y es triste porque dura unos cuantos días y se termina. O sea, 2 días después del evento ya no hay nada, no hay nadie. Llegamos, tienes que armar la bici, vas nervioso porque de aquí a Hawái son como 3 escalas y son muchos aviones y pues, no sabes en qué estado va a llegar la bicicleta. Entonces tienes que armarla, checar que esté bien. Obviamente pues, vas estresado. Yo estaba estrenando llantas tubeless, nunca había usado ese tipo de llanta. Había cambiado algunos componentes de la bici, entonces estaba un poco nervioso también. Y la armas y nunca va a quedar todo a la perfección. Tienes que ceder e improvisar. Y pues ya, te subes a la bici, pruebas que todo esté bien, corres, nadas un poco, te aseguras que te sientas bien, que todo esté bajo control y tienes que dejar tus cosas en la transición. Logísticamente un Ironman es un reto porque tú no llegas al día de la competencia y la haces y ya, ¿no? Tú tienes que ir 2 días antes o 3 días antes, te dan tu kit, tu número, tu chip y al día siguiente o durante esos días tienes que ir primero a dejar tus cosas de la corrida en una bolsa, tienes que dejar tus tenis, si quieres dejar nutrición, tu gorra, lentes, lo que necesites en la corrida lo tienes que dejar en una bolsa designada para la corrida. Y lo que necesitas para la bici lo tienes que dejar en otra bolsa, tu casco, de nuevo, nutrición, si quieres una toalla para secarte después de la natación, tienes que dejar tu bicicleta, tienes que dejar tus zapatillas, tus zapatos de la bici, y el día de la competencia tú tienes que llegar temprano para inflar las llantas de tu bici, porque las tienes que dejar un poquito desinfladas, porque con el calor del día no quieres que se revienten. Obviamente tienes que checar que nadie le haya metido mano, ¿no? Porque pasó. Eh, y ya te vas a pues, tu corral de salida. Todo durante estos meses de preparación, todas las noches hacía un ejercicio de visualización inspirada por Michael Phelps, que con su entrenador es algo que hacían con mucha frecuencia y a mí me traía mucha paz. Imprimí los mapas de la natación, la bici y la corrida, ahí los tengo como pósters en mi cuarto. Y en las noches pues me les quedaba viendo y estaba visualizando de que la natación, la bici, la corrida, escenarios en los que algo podía pasar mal o inesperado y cómo iba a reaccionar y toda la logística de los días de antes, tenía mi checklist de todo lo que necesitaba y todo lo que tenía que hacer y, o sea, tienes que organizar muy, muy bien y visualizarlo todo porque si se te va algo, ahí se te van tus 2 años. Entonces, y aún así, con todas estas visualizaciones, sucedieron cosas inesperadas desde antes de comenzar. Nos alineamos para salir en la natación. La salida era entre 2 boyas dentro del mar, como 100 metros dentro del mar. Entonces teníamos que nadar de la orilla del puerto a
a estas 2 boyas, eran como 100 metros. Y en esos 100 metros habían aguas malas y nos llegaron a tocar a varios atletas. A mí me tocaron en la cara, en uno de mis brazos y en mis piernas. Al día de hoy sigo teniendo aquí como una pues, marca de la agua Del agua mala. mala. Ya me habían picado o no sé cómo se diga, tocado las aguas malas aquí en México, pero no sabía si las aguas malas de Hawái eran las mismas. Eran peor. Sí, dije, chin, en una de estas me tengo que preocupar, ¿no? Pero volteo y veo que no soy el único, que éramos muchos los que nos habían tocado las aguas malas y no veía que nadie se saliera, ¿no? Y dije, no, pues me voy a aventar a Hay que ver qué darle. pasa. Y uno de los consejos más grandes, más importantes que le doy a todo mundo es, no sé si han visto la serie Ted Lasso, es como una comedia, pero el entrenador le dice a Sí. sus atletas, les pregunta cuál es el animal más feliz. Y les dice que el goldfish, porque tiene una memoria de 10 segundos. Y lo mismo aplica para todos nosotros, ¿no? En cuestión de este escenario de la aguamala y con el dolor, más que nada, cuando estás en una situación en la que tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo, pero estás muy incómodo, tienes que tener una memoria de 10 segundos, porque muchas veces estos dolores o estas molestias vienen y van, como que lo sientes, y ya es muy intenso, puede ser muy intenso y muy molesto, unos 5 segundos, y desaparece. Pero si tú estás pensando después de que desaparece el dolor en el dolor, Sigue el dolor sigue el mental. dolor, ¿no? Entonces tú tienes que, tan pronto sientes que el dolor baja o desaparece, tienes que decir, pues cuando empiece a doler va a durar como 5 o 10 segundos y va a dejar de doler. O va a doler menos, con el tiempo va a doler menos, ¿no? Uh-huh. O sea, tú solito tienes que ser Doris, o sea, te tienes que olvidar del dolor. Y así fue, ¿no? Dije, pues como que viene y va el dolor, ¿no? Y de repente lo volví a sentir y me decía a mí mismo, pues se va a ir, se va a ir, se va a ir, y se iba, ¿no? Entonces, así arranca el evento con la guamala. Con eso. Y fue un corral de 250 personas al mismo tiempo. Yo nunca había arrancado con más de 30 personas y solo había arrancado en una ocasión con 30 personas al mismo tiempo, porque aquí en México la mayoría de los eventos van saliendo de 3 en 3. Y es una locura, o sea, es una diferencia abismal de salir en 3 en 3 a arrancar 250 personas Sí. al mismo tiempo. Son 250 personas que van hacia la misma boya. Entonces, si tú empiezas con un espacio de la línea de salida con un ancho de 100 metros, pues es como un embudo. Se va haciendo un cuello de botella, Sí, ¿no? porque todo el mundo está nadando hacia el mismo lugar. Entonces, obviamente hay golpes, tú le estorbas a gente te estorba a ti, pasas por encima de unos, por abajo de otros, y, y no ves muy bien hacia dónde estás yendo, te guías por los que van adelante, hay mucha agua que se está salpicando. Entonces sí es muy incómodo, muy, muy incómodo, especialmente para alguien que no entrena aguas abiertas y no tiene mucha experiencia en ese tipo de contextos, porque yo hasta ese momento pues nada más había hecho como 4 triatlones o 3 y ninguno algo similar o Ajá. remotamente similar. Entonces pues busqué unos pies con los que me sentía cómodo, alguien a quien seguir y me fui detrás de él, ¿no? Ocasionalmente pues los perdías o alguien te los quería arrebatar y pues tenías que moverte para tratar de seguirlo, ¿no? Y así me fui toda la ida, era ida y vuelta. Y en un momento veo unas gorras azules, que era el corral que arrancó detrás de nosotros, ya nos habían alcanzado, y venían volados. Y traté de meterme como En su camino. en su camino, en su fila, y no les aguanté el paso, y luego pues me sacaron, ¿no? Y yo tuve que regresar con los de mi color de gorra con los que iba en ese momento, pero pues lo intenté. Ya a la vuelta, perdí los pies que iba siguiendo, encontré otros, total 50 metros para salir y me acalambro, siento un calambre en una de mis piernas. Y de nuevo tienes que tener una memoria de 10 segundos, ¿no? El calambre tan pronto, el peor momento de un calambre son los primeros 2, 3 segundos. Y traté de patalear lo menos posible y como que se fue en esos 50 metros y ya pude salir caminando. Y
y no tienes, en ningún momento estás pensando, chin, ahora tengo que rodar 140, 180 kilómetros y correr un maratón. No, dices, qué alivio, ya terminó la natación, ¿no? Y con los voluntariados que están ahí, que hay gente mayor en Kona, pues haces mucha fiesta, como, la peor parte ya está detrás y venga, así se puede, que no sé qué, o sea, tienes que salir con mucha emoción, y al ser amateur, pues te puedes dar el lujo de perder un par de segundos por disfrutarlo un poquito más, ¿no? Darle 5, desviarte tantito para darle 5 a alguien, a un voluntario o a alguien. Eso pues te hace disfrutar más el evento, ¿no? Sonreír, no te cuesta nada. De ahí me subo a la bici es mi fuerte. Los primeros 10 kilómetros son dentro del pueblo, entonces no puedes pues, pisarle cómodamente porque son calles muy angostas, hay muchas curvas, tienes que estar como muy al pendiente de lo que está pasando alrededor para pues, no caerte, ¿no? O cometer ahí algún errorcillo. Los tomas como calentamiento y eventualmente sales del pueblo y es una recta de 90, 80 kilómetros. Uno piensa en Hawái y se imagina una selva verde y es un campo de lava seco y no hay gente. O sea, tú vas a cualquier maratón de los majors, ¿no? A Boston, Chicago, Nueva York, sí, la gente está feliz porque durante 42 kilómetros tienes a alguien alrededor de ti echándote porras. En Kona no hay nadie, no hay nadie. O sea, sales del pueblo. En la natación, pues no hay forma que te echen porras, no estás sumergido en el agua. Y ya en la transición hay gente y estás 10 minutos, 15 minutos ahí en el pueblo, sales y durante las siguientes 4 horas no vas a ver a nadie echándote porras, ¿no? Solo los voluntarios. Entonces es muy mental, y estás solo, 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 porque no vas con tus compas, no vas con, o sea, estás ahí, no conoces a nadie. Y ves así la recta infinita en los campos de lava y ves grupos, así como cada kilómetro ves ahí como a 7 ciclistas más o menos agrupados. En teoría no te puedes pegar al ciclista de adelante en distancias de Ironman. Tienes que dejar cierto espacio, pero aún así como que se forman estos grupos. Y empecé a recortar, 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 recortar. Yo iba viendo mi ritmo, iba al ritmo en el que planeaba ir y me sentía muy bien, me sentía muy, muy bien. Y dije, me voy a guardar para en el regreso de la bici, pues meterle todavía más duro, ¿no? Que sé que tengo todavía un margen. Llego al otro extremo de la bici, es una subida muy larga, subes, das vuelta en U y te regresas. Y en el regreso, un viento cruzado fuertísimo, fuertísimo, que yo pues, desconocía ese viento. O sea, yo había hecho simulaciones, hay un servicio en el que puedes poner en tu tele, alguien graba en una moto el recorrido de la bici Okay. y tú te subes al rodillo ahí en tu casa y recorres todo el camino, ¿no? Yo me lo eché 3 veces. Entonces yo ya me sabía de que las curvas, todo, o sea, ya dominaba eso, ¿no? Pero pues en la simulación no hay viento. Ujú. Y un viento cruzado muy fuerte. Y el problema es que eran ráfagas. Entonces se sangoloteaba la La bici bici. y tienes que poner mucha fuerza en el abdomen y en la espalda baja para controlar la bici. Sí, para que no te tire. Sí, y aparte hay gente adelante de ti que tienes que estar al pendiente porque igual y ellos cometen un error y te vas junto con ellos al piso. Y la calle, uno pensaría que está bien bonita el asfalto, pero no, hay baches en Kona. Entonces tienes que estar al pendiente de todo esto y pues estresa, ¿no? Eh, Dije, bueno, le voy a bajar y ya abajo, en donde está más o menos plano, le vuelvo a meter y que me empieza a doler la espalda baja. Después de 10 años de que me diagnosticaron la hernia discal, dije, chin, no puede ser que estando aquí, después de todo lo que he vivido, de no sentir dolor en la espalda, en este momento en particular, sienta este dolor. Eh, y pues fue una decisión difícil porque yo sabía que tenía un margen todavía para meterle en la bici. Me iba a sentir muy incómodo con la espalda, pero lo podía hacer. O le bajo, trato de gestionar la espalda eh, para bajarme al maratón lo más fresco posible, ¿no? Y pues decidí bajarle, me sentía muy incómodo
y en el regreso pues no lo hice como me hubiera gustado y como sabía que lo podía hacer. Pero gracias a esa decisión me bajé a correr y me sentí muy bien y no sentí nada en la espalda. Y fue muy bonito cerrar este ciclo de diagnosticar, de que me diagnosticaron una hernia discal y me dijeron que no podía volver a correr. A todo lo que sucedió, llegar a Kona, subirme a la bici, volver a sentir ese dolor y bajarme a correr y que no sintiera nada, ¿no? Fue como... Sí, fue como hacerle frente a ese dolor, ¿no? Como Sí, diciéndole, vas a ver que yo puedo y puedo correr. sí, y esa fue como la graduación, ¿no? Ya ese fue el cierre del Sí. ciclo de 10 años. Porque mi fuerte era la bici y ese día mi fuerte fue la corrida. De la natación salí en el lugar 77 de 200 y cacho que éramos en el grupo de 25 a 29 años. De la bici recorté del lugar 77 al 14, que sin el dolor de espalda yo estoy seguro que hubiera recortado más. Y en la corrida recorté del 14 al 6, pero fue de los maratones más rápidos de los amateurs del evento. Y el maratón es un maratón difícil porque tienes mucha altimetría, o sea, no es plano. Ujú. Muchos dicen, oye, ¿cuánto tiempo hiciste en el Ironman, no? Y pues influye mucho qué Ironman haces, porque hay eventos que tienen mucha altimetría y hay otros como Cozumel que son planos, planos, planos. Y en ese maratón subes 400 metros. O sea, es como en un maratón tienes que subir el equivalente a un Empire State Building, ¿no? Sí, o sea, Sí, es muchísima la diferencia. sí. Y gracias a estos cambios de gradiente, de inclinación, pues es muy difícil andar checando tu ritmo, tu paso, ¿no? A qué paso vas, como controlarlo. Entonces lo corres muy a sensación, muy a sensación. También porque no sabes ese día cómo te vas a sentir después de los 180. Y me pegué con un suizo que estaba en la categoría de abajo, que quedó él en segundo lugar de su categoría. Y fuimos recortando, alcanzando gente. Y yo sabía, saliendo del pueblo, porque regresas al pueblo a dejar la bici y vuelves a salir. Y es un maratón de nuevo, estás solo. Pero saliendo del pueblo estaba mi familia y mi hermana me dice, oye, solo hay un mexicano delante de ti, va 3 kilómetros o 2 kilómetros adelante. Y dije, no, pues en la torre ya no lo voy a alcanzar. Pero pues, yo mantuve la cabeza abajo y me fui a pura sensación y dije, en una de esas sí lo alcanzo. Este cuate ya había ido a Kona 2 años antes y en la categoría de 18-24 la ganó, él quedó en primer lugar. Y ahora estaba participando en mi categoría, 25-29, y ya traía pues, esta Experiencia. experiencia, ¿no? Y yo no sabía cómo se veía, ¿no? Entonces yo cuando llego al otro lado del maratón, hay como unas curvas, unas vueltas en U, en donde te da chance de ver los que van más adelante, en sentido pues, hacia ti, ¿no? Ujú. Entonces los ves de frente. Y yo estaba buscando a otro mexicano, y pues no lo veía, ¿no? Y yo no sabía, pero este cuate es eh, o sea, muy difícil de reconocer únicamente por apariencia y decir, este güey es mexicano. Este es mexicano. No, Ujú. lo ves y va a decir, es un vikingo, ¿sabes? O sea, imposible. Entonces, pues yo me fijaba en los nombres y a ver si tenía la banderita de México en algún lugar. Y en una de esas lo reconocí, dije, ella iba a 100 metros adelante. Entonces, obviamente le apreté para alcanzarlo. Y a 20 metros de pasarlo estaba ahí su entrenador en ese momento del maratón y le grita, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y se llama Andoni Valencia. Le dice, no, me siento muy bien, la estoy pasando mal, o sea, estaba en muy mal lugar emocionalmente, físicamente, Ya, ya, ya. mentalmente, ¿no? Y dije, es ahora, ¿no? Ahora lo tengo que pasar. Y ahí le apretaste. Pues te enfrentas con una decisión, ¿no? Opción uno, le das una palmadita en la espalda y le dices, venga, güey, vamos a darle juntos, ¿no? Venga. Opción 2, que fue la que tomé, que me la aplicaron a mí en el 73 de Monterrey. Agarras vuelito y lo pasas hecho la madre para que no tenga, para que ni se le ocurra pegarse a ti. Porque si lo pasas y vas casi a su velocidad, le das oportunidad de él creer que se Que puede pegar. ujú.
pero si lo pasa suficientemente rápido, no va a creer que se puede pegar. Entonces eso hice. Yo no sabía si me iba a reconocer o no, pero yo sí tenía la bandera de México en mi tracksuit. Y pasé pues muy rápido, muy, muy rápido, y ni siquiera lo volteé a ver. Y ya cuando no escuchaba pisadas detrás de mí, ya regresé a Tu mi ritmo. paso, ¿no? Y faltaban todavía como 10 kilómetros para terminar el maratón. En ese momento sabía que iba a cumplir mis dos metas: ser el mexicano número 1 y hacer menos de 9 horas en Kona. Yo no sabía en qué lugar estaba, en sexto, quinto, cuarto, no sabía en qué lugar estaba, porque muchos de ellos van con gente, con un amigo en una bici al lado de ellos, y ellos tienen la app y les van diciendo como, oye, pues vas en tal lugar, o le estás cerrando al que va delante de ti, o te van a alcanzar. Yo iba a ciegas, o sea, no sabía en qué lugar iba, nada, ¿no? Eh, entonces me enfrenté con una decisión, bueno, y estos últimos kilómetros, ¿cómo los voy a correr? Porque me sentía todavía con un margen, o sea, sentía que podía empujar y llegar a la meta de que arrastrándome, ¿no? Pero obviamente al empujar más corres más riesgo, y no sabía si iba a volver o no a Kona, y en eso estoy regresando al pueblo donde vuelve a haber gente y decido, ¿sabes qué? Lo voy a disfrutar al 100, ¿no? Y si, ¿cómo lo disfrutas al 100? Pues si hay un niño queriéndote dar 5, pues te desvías a darle 5 al niño, ¿no? Si hay un cuate vestido de Doctor Simi bailando, vas y bailas con él, ¿no? Aunque sea, te detienes 3 segundos no te cuesta nada, ¿no? Si hay gente ahí distraída, tú les gritas de que vamos, y los agitas, o sea, Sí, los animas a los todos. animas, ¿no? Los animas y, o sea, es tu momento. O sea, estuviste 2 años, o el año que te estuviste, o el tiempo que te estuviste preparando para tu evento, ya te preparaste, ¿no? Ganar está en la preparación. Y con ganar no me refiero a quedar en los primeros lugares, en primer lugar. No, ganar me refiero a que puedes llegar a los últimos kilómetros de tu evento y te puedes dar el lujo de llegar 30 segundos más tarde y disfrutar al máximo ese final, ¿no? Eso es, para mí Para ti eso significaba ganar. eso significaba ganar, ¿no? Y yo sabía que yo quería correr un maratón en 3 horas. Lo corrí en 3 horas y 2 minutos. Esos 2 minutos, yo estoy seguro que los recortaba, o sea, te lo firmo. Pero para mí esos 2 minutos adicionales que hice gracias a esa decisión van a ser por el resto de mi vida mucho más valiosos que el haber hecho 3 horas o menos de 3 horas. Porque al final del día a mí no me pagan por matarme y arrastrarme a la meta para hacer menos de 3 horas, ¿no? Yo lo estoy, o sea, saliendo de mis recursos, de los recursos de mis papás. Tú tienes la responsabilidad de disfrutarlo al 100, y terminando ese día poder dormir, ¿no? Llegar y acostarte y decir, mi preparación, mi evento fue lo que esperaba, ¿no? Y si ponchas, la ventaja de ser amateur, por ejemplo, es que si ponchas y vas con esa mentalidad, de todas formas, puede que no llegues en los primeros lugares porque ponchaste, ¿no? Pero parchas, te subes a la bici Sí. y te desvives en la bici y llegas al final y lo disfrutas. O sea, ya estás ahí, ¿no? Hay mucha gente que abandona y dice, ¿sabes qué? Ya ponché, ya aquí termina mi evento. Yo nunca voy a abandonar un evento. O sea, prefiero quedar en último lugar y terminarlo y decir, ¿sabes qué? Yo tomé una actitud eh, de enfrentarme a estos obstáculos y tal vez no resultó en un buen lugar, pero estoy feliz con la actitud y con el esfuerzo que hice, ¿no? Muchos, es lo que me atrajo mucho al ciclismo. El ciclismo no ve una montaña y dice, a ver cómo la rodeo. No, el ciclismo ve una montaña y no solo dice, la voy a subir, sino qué tan rápido la voy a subir, ¿no? Entonces, teniendo esa mentalidad y haciendo una buena preparación, es muy difícil no sentirte como un ganador, ¿no? Y gozar tu evento. Entonces, ese fue Kona a grandes rasgos. Yo llegué a la meta feliz, ahí estaba mi familia. Eh, pues obviamente me puse muy emocional, lloré, abracé a todos. Y salen muchas preguntas, porque uno no espera eh, pues esos resultados en tan poquito tiempo, ¿no? Y hay mucha gente que se acerca y dice, oye, ¿y ahora qué vas a hacer? Deberías ser profesional, bla, 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 ¿no? Y
Lo pensé mucho. Curiosamente, crucé la meta al lado de un brasileño, que yo creo que es el mejor latinoamericano en la historia de Ironman, y le pregunté a él, porque justo lo corrió como amateur el evento, y me dijo que era la última vez que corría Kona. Y le pregunté que, pues, por qué había corrido como amateur, y me dice que no, que ya tiene 30 y tantos años y tiene 2 hijas y ahorita se dedica a entrenar atletas, ¿no? Pero que fue profesional durante 10 años y que pues es muy difícil vivir como profesional siendo pues, aquí en Latinoamérica. Y le dije, oye, si hubieras sabido esto antes de empezar tu carrera profesional como triatleta, lo hubieras intentado de todas formas. Y me dijo, yo creo que no. Ahora, hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Acaba de hacer un Ironman. Ujú. Pero la realidad es que si tú tienes otras pasiones en la vida, otros objetivos, hay que ser, hay que tener la madurez y la fortaleza de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, esta es De saber qué dejar ir, ¿no? primera y última vez. Y requiere mucho coraje el poder tomar una decisión así, porque cuando estás en tu tope de forma, en tu pico, obviamente lo último que quieres es dejar ese pico, ¿no? Pero es inevitable, o sea, tienes que ser muy maduro y tomar una decisión, porque los que no lo hacen y no se terminan comprometiendo viven frustrados por el resto de su vida, o al menos por el tiempo que quieren aspirar a su carrera deportiva y por alguna razón u otra no se pueden comprometer. Ujú. En mi caso, pues yo tenía o tengo otras metas y tenía que escoger, ¿no? O sigo con esto y sacrifico todo lo demás, o mantengo esto como un hobby, me mantengo como un buen amateur, Sí, compito como amateur, lo hago porque me gusta, puedo vivir con no ser el mejor y al mismo tiempo puedo perseguir otros sueños. Y es importante porque muchas veces hoy con las redes sociales, que es tan fácil compararse con los demás, eh, influirse por los tiempos que están haciendo los demás, los eventos que están haciendo los demás, los caminos que siguen los demás. Y, y requiere coraje el perseguir tus sueños, el seguir tu propio camino y hasta renunciar, ¿no? A este tipo de cosas. sí, creo que por todo lo que me has estado platicando, el, así lo veo el haber hecho Kona. Para ti creo que significaba más otras cosas que el hecho de ir y competir como tal contra otras personas, ¿no? Sí, pues yo al final me seguía sintiendo como un baby boy hasta después de hacer ese evento. O sea, Ujú. para mí fue un antes y un después, porque terminó de formar, al menos, o sea, yo ya sabe, o sea, ya existía Ángel de Lope Cobo, ¿no? Pero, así como existimos todos nosotros, pero hay un proceso de introspección que vivimos durante la vida que nos permite conocernos mejor, saber quiénes somos, qué queremos hacer. Y, y el perseguir un sueño tan grande que te exige tanto, te empuja a sacar esa esencia. Es como un filtro, como que vas filtrando lo que no es tu esencia y al final te queda, este, Te quedan las partes más finitas, ¿no? sí, Las... sí, 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 tus amigos más cercanos, Ujú. tus mejores hábitos, tus pasiones, es lo que te queda al final de un proceso así. Y lo que yo me llevo de esto es esa visibilidad de quién soy yo, ¿no? Una seguridad de que si tengo otro sueño tan claro como el que tuve de Kona, no importa qué tan grande sea, lo voy a poder hacer, ¿no? Ese respaldo de mi círculo cercano de amigos. O sea, yo sé que si mañana les digo, bueno, ahora quiero hacer un ultra de 100 millas o ahora quiero emprender o lo que sea, sé que van a estar ahí, ¿no? Entonces es un antes y un después, un antes en el que hay un Ángel inseguro de su físico, de las personas con las que se rodea, de lo que es capaz de hacer y no, y un Ángel después de Kona que pues, está tranquilo consigo mismo, ¿no?
Eh, es eso, es madurar, es crecer. Sí, al final, cuando las personas pasamos por ese tipo de procesos que mencionas, creo que es lo que más agradeces, ¿no? El saber, por ejemplo, con qué personas sí puedes contar para alguna otra locura que se te ocurra. Sí, Y también, pues a veces con qué personas ya no vas a contar pues de darte cuenta de lo que eres capaz de hacer, como mencionas. sí, es eso. Y pues, ¿qué sigue en cuanto al deporte Claro, en, para Ángel? en cuanto al deporte, fíjate que eh, el Ironman lo descarté en un principio porque es una disciplina que requiere muchas horas y algo que yo no estaba dispuesto a negociar era el que eventualmente me independice mis papás económicamente. Entonces yo quería, pues, obviamente, regresar a trabajar y teniendo el trabajo que tuviera, pues, entrenar y competir, ¿no? Y viendo de las tres disciplinas cuál era mi fortaleza, pues fue la bici. Dije, bueno, pues quizá pueda ser bastante competitivo en la bici, únicamente haciendo la bici, entrenando las horas que me permitiría entrenar teniendo un trabajo de tiempo completo. Entonces, empecé a buscar chamba y empecé a entrenar pura bicicleta, 2 horas al día otra vez, yo sabía que podía entrenar 2 horas al día teniendo un trabajo de tiempo completo. Me tardé en encontrar un trabajo de tiempo completo y se cruzó un evento, se llama La Clasiquísima, es un gran fondo de ciclismo de 250 kilómetros. Y me inscribí y a este evento iba el último mexicano en representar, obviamente, a México en las Olimpiadas en ciclismo de ruta, Luis Lemus, y fueron un par de ciclistas que han ido a mundiales de ciclismo, o sea, de los mejores ciclistas de México, de los top 10. Y iban en equipo, con recursos de equipo, apoyo de equipo, todo de equipo, ¿no? Mientras que yo iba solo. Y en el ciclismo, el tener un equipo estratégicamente te ayuda mucho. Pero dije, lo voy a intentar, a ver qué sale, ¿no? Porque el año pasado lo había corrido y ponché 2 veces, entonces no pude competir. Sí la terminé, no, y eso que ponché en los primeros 10 kilómetros. Todavía me faltaban 6 horas y media de competencia y me la chuté. Pero pues me quedé con la espinita de regresar y me puse a entrenar. Y en esa preparación, 2 semanas antes de la competencia, fui a la Sierra Gorda de Querétaro y ahí ya está la subida más famosa de México, o sea, que puedes hacer en bici de ruta. Y hay una tabla de liderazgo y se conoce quién es el que tiene el mejor tiempo. Y el mejor tiempo lo tenía Luis Lemus con 1 hora 15 minutos. Luis Lemus, que fue el ciclista que fue a Río, las Olimpiadas de Río 2016, fue a la Sierra Gorda con el eh, objetivo de romper ese récord con una bici, es una super bici, ligera, súper, súper ligera, con llantas especiales de algodón, en fin, todo llevó una preparación para romper el récord total, ¿no? Yo estaba entrenando mis 2 horas al día, no hice una preparación específica para esa subida, no bajé de peso, yo pesaba 74 kilos cuando la subí, Luis Lemus no sé cuánto pese, pero yo le estimo que unos 63, ponle unos 10 kilos menos. Mi bici no es una bici para escalar, es una bici pues, pesada comparada con la suya, yo creo que unos 2, 3 kilos más pesada que la suya. Y fui a la sierra con mis compas a rodar una rodada de 5 horas, íbamos a cruzarla y regresar. Esta subida famosa es el regreso. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues de ida voy a romper un par de segmentos que hay ahí, los récords de esos segmentos. Y en el regreso, que es la famosa casa de máquinas, se llama, me voy a pegar a Luis Lemus, al ritmo de Luis Lemus, porque yo en mi ciclocomputadora yo podía ver el puntito de Luis Lemus
cómo iba respecto al mío en la Ujú. subida. Entonces dije, pues me le voy a pegar a ver cuánto aguanto, ¿no? Entonces en la ida, pues le metí machín para romper estos récords de ida y los saco. Y en el regreso, pues descansamos un rato y así en caliente, pues me subo a la bici después de estar media hora ahí parados. Más bien en caliente así ya frío. Más bien frío, ¿no? Me subo a la bici y empiezo a subir. Era la tercera vez que hacía esa subida. La vez anterior, que fue un año antes, quedé en los top 10, pero pues todavía muy lejos del récord de Lemus. Y es una subida que está lejos, o sea, no está aquí a la vuelta de la esquina, o sea, normalmente tienes que quedarte a dormir allá, Sí. o sea, logísticamente es complicado, no vas, no es fácil ir. Entonces, cada vez que voy, pues trato de hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Y arranco y me mantengo al lado del puntito de Luis, y la subida empieza muy, muy empinada, que ahí tiene él ventaja porque es más ligero, y al final de la subida se empieza un poquito a aplanar, y ahí yo tengo una ventaja. Total, me empiezo a despegar, empiezo a ver que su puntito se va quedando atrás. Y en eso me alcanza una amiga que fue en coche para darnos de beber y comer y así. Nos acompañó y me dice, oye, ¿necesitas algo? Yo pues, ya no tengo agua, pásame algo de agua, ¿no? Ya me pasó bidones de agua. Y le dije, espérate, espérate, te voy a dar mi casco. Y así sobre la bici, sin bajarme ni nada, me quito el casco, me quito la playera, se las doy porque es peso que no necesito y la playera nada más me va a calentar. Y le metiste. Llevaba 10 minutos, 15 minutos y le metí pues, a tope. Y es un esfuerzo de pues, al menos hora 15, que ese era el récord de Luis. Y nada más veía el puntito de Luis, cómo se iba apartando y eventualmente se quedó pegado a la parte izquierda de la pantalla. Entonces no sabía qué tanto le ¿Qué tan estaba despegado? sacando. Entonces yo estaba muy al pendiente de que no, de la nada no me empezara a recortar el punto de Luis, ¿no? Y ya fui subiendo a mi paso, faltando 10 kilómetros, no, las subidas son 21 kilómetros, si no mal recuerdo, pero faltando 10, 15 minutos, un dolor de espalda como el de Kona, dije, bueno, solo faltan 10, 15 minutos, y pues me aferré, dije, pues ya que, o sea, ¿cuándo voy a volver a tener esta oportunidad? Ese dolor de espalda lo tuve yo creo que durante mes y medio. Pero total, llego a la cima y me aparece en el ciclocomputador, felicidades, rompiste el récord y me sale el tiempo 1 hora 10 minutos. Le bajé 5 minutos Muchísimo. a Luis Lemus. Luis Lemus lo hizo en 2019 ese récord, que fue 3 años después de haber ido a las Olimpiadas. O sea, le hizo en forma, ¿no? Sí. Estando en forma. Pues obviamente te pones a pensar otra vez como, oye, pues le rompiste el récord al último atleta en ir a las Olimpiadas, ¿no? O sea, quizá hay tiempo para Los Ángeles, quizá es algo que puedas aspirar y hacer. 2 semanas después fue el gran fondo de 250 kilómetros, ahí estaba Luis. Luis corrió la versión corta, pero en el de 250 pues me enfrenté con un equipo profesional. Unos pueden argumentar que es el mejor equipo profesional de México, los Solinka. Para no alargarles la historia, ahí aplicaron algunas estrategias que pues, en equipo, yo estando solo es muy difícil de hacer algo, ¿no? Pero llegué a la meta junto con el que íbamos en tercer y cuarto lugar, y él estuvo detrás de mí 80 kilómetros y me remató en los últimos 10 metros que cometí un error, pero pues terminé en cuarto, me subí a podio, fue podio de 5 y era un equipo de pros de 7 ciclistas y al final le gané a 4 de 3 de estos y habían otros profesionales que a eso se dedican, ¿no? Y que pues, terminaron después de mí a pesar de pues, contar con apoyo, equipo, estar en pico de forma. O sea, estos cuates venían del Tour de Guatemala, o sea, no Ujú. es, ¿no? Y yo entrené específicamente para esto pues, un mes y medio y a medias, o sea, yo estaba pues, en mi búsqueda de trabajo y tenía otras cosas, ¿no? Entonces sí levanta muchas dudas. Obviamente hablo con mi entrenador de Kona, ya no estoy con él ahorita. Se me terminó mi presupuesto De de entrenamiento. entrenamiento. Y él cree que si es algo que aspiro a hacer, pues, y se abren las plazas suficientes, pues sí podría aspirar a eso. Pero de nuevo, o sea, yo tengo que ser muy, muy realista. Como, oye, pues, ¿qué quieres en esta vida, no? O sea, estás hablando de 3 años y medio, yo ya tendría, en ese entonces voy a tener 29 años,
si pongo en pausa mi carrera profesional a mis 20, A tus 25. a mis 25, reemprenderla a mis 30, pues no va a ser 29, no va a ser tan fácil, ¿no? Y si a esa edad ya tengo pareja y mi pareja quiere hijos o lo que sea, o sea, claro, el sueño olímpico es muy bonito, es algo espectacular y es algo que mucha gente debería aspirar, o sea, está padrísimo que aspiren a eso, ¿no? Pero en este país no es fácil, porque no solo tienes que ser muy buen atleta, o sea, también hay política involucrada, más en el ciclismo, porque no existe una federación reconocida a nivel global en México. Entonces sí es mucho de amistades y de palancas y de hacer presencia y de... Entonces se presta mucho o sea, no es un proceso muy claro, bien definido, con fechas. Yo no sé este año, por ejemplo, cuándo es el nacional, dónde va a ser. Eh, entonces es muy difícil como hacer una planeación y poder llegar con algunos patrocinadores y decir, este es mi plan de 3 años, voy a correr este evento, es en esta fecha, voy a tener estos apoyos. Está como muy en el aire, como, Sí, ¿no? más porque pareciera que, o sea, para poder estar buscando esas oportunidades o el acercarte a ciertas personas, pues es dejar de lado tu carrera profesional. Sí, inclusive yo diría que quizás no tendría que dejar mi carrera profesional de un lado si hubiera una estructura muy bien definida de cómo podría llegar, ¿no? Pero si yo tomo una chamba y de la nada sacan con que el campeonato nacional es en 2 semanas, pues no puedo decirle a los de mi chamba, ¿saben qué? Ahí los veo en 2 semanas, me voy a poner a entrenar durísimo estas 2 semanas que vienen. O el campeonato nacional es en tal lugar, me tengo que ir, tomar vacaciones, no sé, o sea, es complicado, ¿no? Sí, sí es Y complicado. por último, pues te digo, hay otras cosas que quiero hacer, hay otros sueños, o sea, hay muchas carreras, por ejemplo, de bici de montaña en África o inclusive en Baja California Sur, de varias etapas, y están los ultramaratones que corre mi primo, o sea, hay otros eventos deportivos amateur que me llaman la atención, o sea, son buenos retos y creo que me divertiría mucho haciéndolos, ¿no? Entonces, un camino es, pues sí, aspirar a las Olimpiadas y pues poner de un lado a mi carrera profesional y a ver qué pasa. Y otra es, ¿sabes qué? Me voy a enfocar un poco más en mi carrera profesional ahora, que ya viví durante una temporada lo que es ser un atleta de alto rendimiento y ser un atleta amateur y hacer los eventos que yo sé que voy a disfrutar, ¿no? O sea, y no tener ese compromiso y ese estrés de, La preparación. de la preparación, ¿no? Yo te digo, agarré el deporte ya a mis 22, 23. Si la ventaja de agarrarlo desde los 14, 13, 12 años es que si desde esa edad tú tienes el sueño de ir a unas Olimpiadas y te empiezas a dedicar de lleno, pues es muy difícil que generes otras pasiones, otros sueños alrededor de eso. No, y que vas, o sea, a lo mejor te toca ir muy joven Sí, cuando todavía, pues tal vez todavía ni estás estudiando la universidad, sí, mucho menos tienes un sí, trabajo. el costo de oportunidad es chico. Digo, o sea, sí, o sea, lo que sacrificas pues no es tanto. O sea, sí es, Si hay sacrificio. sí hay, pero es más fácil sacrificarlo, ¿no? Porque también eres más inocente eh, y de nuevo no te has dado la oportunidad de conocer otras pasiones, ¿no? Sí. Pero sí, ya, mientras más tarde lo agarras, es más difícil aventarte y comprometerte, porque ya sabes lo que significa, ¿no? Ahora, si lo haces, eh, ese compromiso, como ya estás muy consciente de lo que conlleva, eh, pues vas a tener mucha más disciplina, creo yo, y compromiso a que alguien que no esté consciente de ello. Ujú. Entonces sí, ahorita estoy como en este periodo en el que sigo evaluando. Yo me Ujú. inclino más por esta vida profesional, viajar, estar con mi familia, inscribirme a estos eventos retadores, ¿no? Y parte de prepararte para eventos distintos, como un ultramaratón de 160 kilómetros, es que en esa preparación y en ese evento va a haber más aprendizaje a que si sigues haciendo tu misma disciplina, ¿no? Quizás. Sí. En fin, ya te enterarás qué termino haciendo. Sí, yo confío en que pues al final vas a tomar la decisión correcta, la que te hace más Sí, feliz,
porque parece pues que así ha sido durante toda tu vida, ¿no? Has tomado ese tipo de decisiones pensando en ti, hasta en esa época en la que te Sí, paras el deporte por el tema médico, pues en ese momento era lo mejor para ti y fue lo que sentiste, ¿no? sí. Aunque tal vez eso significó parar mucho tiempo el deporte, pero pues al final creo que las decisiones que tomamos siempre van a ser las correctas y nos van a llevar al camino que Sí, hay que tener confianza y fe. sí, mucha. No, pues qué chingón, Ángel, que pudimos armar esta plática. Te agradezco otra vez muchísimo, pues por haber aceptado y por prestarnos el espacio también. Ojalá que pues en algún tiempo volvamos a platicar Sí, claro. ya para ver qué decidiste y pues para platicar de otras cosas, ¿no? Porque no nada más. Ahorita lo que nos interesaba muchísimo, por lo que yo tenía mucha curiosidad, pues era conocer esta parte de Ángel que lo llevó a prepararse para el Mundial desde Sí, el año pasado y pues conocer un poquito tu historia, ¿no? A lo mejor ya la siguiente gracias, Chava. platicamos de, no sé, temas de psicología, que también es muy interesante, psicología del deporte. Sí, definitivamente. No, muchas gracias por la invitación, yo feliz. Parte de lo que quiero hacer ahora es compartir esta experiencia y transmitir. Mucha gente me empujaba a que creciera en las redes y porque decían que podía haber mucho interés por el entreno y demás. Pero creo que no es el medio la viralidad. Creo que la gente que tiene interés te va a buscar. Ujú. Prefiero este tipo de contenido en el que se puede llegar a mayor profundidad, más personal. eh, y al mismo tiempo estoy dando una que otra plática donde me invitan a hablar con todo tipo de gente, desde niños a adultos, ¿no? Deportistas o no. Y es parte de dar. O sea, para, para cerrar, parte de rodearte de gente apasionada. A mí, este amigo que te platiqué que me contagió el amor por la bicicleta, hubo una vez, él era el mejor ciclista de Querétaro cuando yo empecé a andar en bici. Y dije, algún día quisiera ser como él, ¿no? Y eventualmente llegó el día en el que él fue el que se dio cuenta y me dijo, ¿sabes qué? Estamos inscritos a la misma carrera. Me dijo, Ángel, yo creo que tú la puedes ganar, quiero trabajar para ti. Tuvo la humildad, ¿no? Y obviamente fue un shock. Que ahora le va, hicimos una estrategia. Total, ejecutamos la estrategia a la perfección. Y en la parte crítica de la carrera ponché. Él iba 2, 3 kilómetros detrás. O sea, a mí se me fueron los tres punteros. Me alcanza, ve que había ponchado y por instinto él quita la llanta delantera de su bici que estaba en perfecto estado, me la da a mí, me arrebata mi llanta ponchada, la pone en mi bici, pone la llanta que está bien en mi bici, su llanta, y me empuja y él se queda con la llanta ponchada para cambiar la cámara, no parcharla. Y sí, o sea, sin preguntarme. Y al final de la carrera, total, quedé en cuarto lugar, ¿no? No gané, pero yo sentí que había ganado y aprendí una lección súper importante que me la dijo Emilio. Y me dijo, hay muchas veces que en el ciclismo te toca recibir y en otras ocasiones te toca dar. Y hoy a mí me tocó dar y a ti te tocó recibir. Y eventualmente te va a tocar dar a ti también, ¿no? Entonces ahorita es lo que estoy haciendo. Estoy entrenando a un par de personas, estoy dando estas pláticas y compartiendo estos aprendizajes, ¿no? Hay que soñar en grande, hay que tener el coraje de perseguir los sueños, que sean difíciles, no se vale, ay, aventarme para que y ya, no, tiene que ser un sueño por el que tienes que trabajar, por el que te va a costar trabajo y que en el proceso vas a conocer la esencia de quién eres, de la fricción, de los sacrificios que tienes que hacer, que hemos platicado. Y una vez que te acerques a este sueño o a esta meta, pues el poder disfrutar, ¿no? El estar Ujú. ahí
y el rodearte de gente apasionada. Todo esto es clave, es clave, es clave. Y en otra ocasión, con mucho gusto, podemos hablar de la psicología y demás temas, pero con esto me gustaría despedirme, ¿no? A veces nos toca recibir y hay que dar. Sí, la neta que, pues qué gesto tan chingón tuvo contigo. Y pues sí, igual pues para cerrar, es algo que yo también he aprendido pues de mucha gente, ¿no? Que a veces no, pues todos al final esperamos algo, algo a cambio, ¿no? Sí, Pero muchas veces si damos y lo vemos de esa manera en la que él lo vio, en la que muchas veces voy a recibir, pero otras me va a tocar dar, pues creo que ahí está como la paz interior y el triunfo real, ¿no? sí, sí, es Sí, estar muy agradecido. sí, exactamente. No, pues otra vez muchas gracias, Ángel. Pues te digo, invitado para otra ocasión que podamos armarlo. Hay muchas cosas creo que todavía que nos podrías compartir Sí, para que más gente nos escuchara. Pero por lo pronto, pues aquí la dejamos. Muchas gracias. Y pues esperen más contenido, más historias de personas interesantes haciendo cosas muy interesantes. La verdad, pues esta plática para mí fue muy fructífera, estuvo muy chingona. Espero que a ustedes también les haya gustado. No olviden pues suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes y si les gustó este episodio, pues compártanlo con más gente. Muchas gracias y nos vemos a la que sigue. gracias.